Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Sebi GP, porque hoy estamos para comentar la gran noticia del día y una que yo creo que más pronto que tarde iba a acabar confirmándose. Era un secreto muy mal guardado en el paddock de la Fórmula 1 y en el día de hoy, 7 de mayo del 2025, Franco Colapinto ya ha sido anunciado como piloto titular, pero con un pequeño asterisco. Piloto titular de Alpine para las próximas 5 carreras. Va a tener que demostrar en las carreras de Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria que merece ese asiento. Vamos a comentar rápidamente cada uno de los puntos clave, ¿de acuerdo? Para esta decisión, porque esto se ha ido cocinando a fuego lento y se ha acelerado muchísimo en los últimos días, sobre todo con un movimiento en la cúpula de Alpine, y también os comentaré mi opinión al final de una vez hablemos de estas noticias, ¿vale? Lo que se sabe hasta el momento. Bueno, recordemos que Franco Colapinto debutó el año pasado con Williams, en su primera carrera terminó 12º en el Gran Premio de Italia. Y luego tuvimos una segunda carrera donde ya se alcanzó la zona de puntos en esa meritoria 8ª posición durante el Gran Premio de Azerbaiyán, y también consiguió sumar puntos en el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin. Y la verdad que pues fue una de las grandes sensaciones durante el año 2024 e incluso se le vinculó para recalar en el equipo Red Bull o en el equipo B, que era Racing Bulls, ¿no? Estuvo durante varios meses apuntando maneras para acabar en el equipo de las bebidas energéticas, aunque finalmente se decantaron por Hadjar y por Liam Lawson, Yuki Tsunoda en la estructura junto a Max Verstappen, ¿no? En la cúpula Red Bull. Por lo que Franco Colapinto decía adiós por el momento en el gran circo, ¿no? Porque iba a acabar como piloto reserva de nuevo en Williams. Pero Alpine hizo un movimiento el cual sorprendió a todo el mundo y yo creo que era cuestión de tiempo que tarde o temprano el piloto argentino acabara retornando a la parrilla, ¿no? Y es que ha tardado pues 6 carreras el equipo francés en bajar de su asiento al piloto titular, el cual fue confirmado en agosto del año pasado, que es Jack Doohan, y de hecho nada más confirmar esa noticia, ese comunicado, ya empezó el run run para bajar al piloto australiano que, pues bueno, en su trayectoria pasada en la Fórmula 2 no lo hizo nada mal. Jack Doohan debutó en la última carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde pues hizo una actuación discreta, correcta sin más, llevó el coche a casa y poquito más, pero pese a eso, pese a cumplir sin más en una carrera que ya nada había en juego prácticamente, simplemente pues reemplazaba a Ocon, piloto el cual para poder disputar los test de final de temporada con Haas tenía que dejar ya inmediatamente el equipo francés, cosa que aceptó y liberó pues ese asiento para Doohan, ¿no? El propio Briatore ya no era defensor, ¿de acuerdo? No era defensor del movimiento, de ese fichaje. A ver, la trayectoria de Doohan no ha sido tampoco destacable que digamos, ni mucho menos en la Fórmula 1, pero tampoco diría que ha sido del todo mala. Ha tenido accidentes graves, como por ejemplo el de Suzuka, que yo creo que eso fue una mancha bastante negra en el currículum de su carrera deportiva en la Fórmula 1, porque supuso unos costes grandísimos para el equipo Alpine. Creo que se hablaba de unos 2 millones aproximadamente. Demasiado dinero, tal y como tenemos ahora mismo la Fórmula 1, con límite presupuestario y también entrando prácticamente la normativa de la Fórmula 1 en cuestión de meses. Teniendo en cuenta que todos los puntos del equipo francés los ha sumado Pierre Gasly, el piloto experimentado del equipo galo, y sumado a esto los fallos de Doohan y que sus carreras donde se ha terminado bajo la bandera de cuadros no han sido nada del otro mundo, pues han aprovechado la mínima oportunidad y con ese accidente en el Gran Premio de Miami, donde apenas pudo completar, es que ni siquiera terminó la primera vuelta, fue el detonante, fue el punto final para bajarle del asiento titular en Alpine, ¿no? Por lo que Colapinto sube tras un breve resumen, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos nos hemos puesto en contexto porque Doohan ha sido muy criticado, muy cuestionado desde su primer minuto como piloto oficial en Alpine. Siempre ha sido bastante cuestionado si es el piloto correcto. ¿Por qué? El principal defensor del fichaje de Doohan y por qué no decantarse por un fichaje en el mercado, ¿vale? Y no apostar
por la academia que tenía en este caso Alpine con Jude Doohan, que estuvo muchos meses preparándose y trabajando durísimo en el simulador durante todo el 2024, era Oliver Oakes, el ex jefe de equipo de Alpine. Y digo ex jefe de equipo porque ayer mismo, 6 de mayo, renunció a su puesto como jefe principal de la escudería para dar paso a Briatore, el que ha sido la gran cabeza pensante y el principal también defensor de la otra parte, del otro bando. En este caso, Franco Colapinto, que ya desde el primer minuto demostró, sin ningún tipo de filtro, que su piloto, al caballo que apoyaba, era en este caso el argentino. Aunque yo no sé si ejercerá como tal de jefe de equipo, la verdad, porque creo que Briatore ahora mismo se tendrá que encargar de operaciones más estructurales y los movimientos de Alpine que la gestión de carrera en sí. Creo que ese puesto, imagino, o a lo mejor me equivoco, lo ejercerá otro responsable, ¿no? Otro jefe que llegaría bajo su paraguas, ¿no? 6 jefes de equipo desde el año 2020, señores, que me he equivocado porque se me olvidaba uno, el más llamativo, creo yo, de Alpine, y que fue muy polémico en la época de Fernando Alonso. Abiteboul en el año 2020, 2021 Budkowski, 2022 y 2023 fue turno de Otmar Safenauer, también conocido en España como Sufufufu. En el 2024 tuvimos a Bruno Famim, para luego dar paso a Oliver Oakes, el principal responsable del fichaje de Doohan, y Briatore, principal responsable del fichaje de Colapinto y su llegada a Alpine, que pues negoció con Williams para liberar su cláusula, su contrato. Doohan continuará en la estructura de Alpine como piloto reserva, ¿de acuerdo? No, su marcha dentro del equipo francés no es definitiva, por lo que indican los rumores o las últimas noticias. Aporta un total de 13 millones, los cuales los últimos 3 llegaron hace poco, en las últimas semanas. ¿Por qué se ha confirmado ahora? Yo creo que la gran cuestión, a Colapinto tan solo 5 carreras, y no durante el resto de la temporada, como fue en el 2024, una vez bajaron del asiento a Sargent, ¿no? Creo que aquí Alpine va a jugar con la carta de que tiene una opción más, y se trata de Paul Aron, porque en los tests privados que se realizaron en el pasado mes de abril, el 6 de ese propio mes, en Monza, Colapinto, que por cierto no estuvo creo que en el Gran Premio de Japón, coincidía justo ese fin de semana con los tests que realizó el equipo galo, donde impresionó al equipo Alpine. Y yo creo que esa fue la conclusión definitiva para poder subirle más pronto que tarde al equipo titular, ¿no? Porque se comentaba desde el inicio de campeonato, de hecho en el invierno, que Jack Doohan tenía un total de 5 o 6 carreras para demostrar su nivel, si merecía ese asiento. Y de hecho así ha sido. 6 carreras después, Franco Colapinto sube. Y yo creo que los test privados de Monza fueron más que importantes, fueron determinantes para que Alpine acabara tomando esa decisión del cambio de asientos. Ahora bien, si Franco Colapinto, pese a traer muchos patrocinios, porque tiene un respaldo importantísimo a nivel económico, también posee carisma, trae muchísimo mercado de Latinoamérica, que la verdad es que eso, quieras o no, a Alpine le viene bastante bien, porque en su momento recibió un hate bastante importante, bastante fuerte en el 2022. El movimiento de Colapinto, quieras o no, es positivo en muchos aspectos. Lo que me sorprende es que la filosofía de Red Bull, de Helmut Marko, donde son bastante impacientes con sus pilotos en desarrollo, que en cuanto tienen problemas con el segundo asiento en su equipo principal, acaban cortándole el progreso, esa paciencia con un piloto de la academia, y lo destruyen mentalmente porque al lado tiene a Max Verstappen, ¿no? Pues Alpine, esa estrategia de acelerar todo ese proceso de desarrollo de un piloto lo han llevado al extremo, porque es que le han dado a Colapinto 5 carreras, ni medio año, señores, le han dado 5 carreras, y una vez termine ese periodo reevaluarán. El piloto japonés también imagino que estará en la recámara, pero no se ha hablado mucho de él, por lo que imagino que las opciones serias son Colapinto y Paul Aron. La verdad es que me alegra y mucho ver a Colapinto de nuevo en la parrilla. Es un piloto carismático que la verdad es que me hace mucha gracia a nivel de redes sociales, en ruedas de prensa. Se muestra como una persona
fuera de la imagen corporativa que se ha creado en los últimos tiempos en la Fórmula 1, donde se dan respuestas que no tienen ningún tipo de picante, sino que este hombre derrocha carisma. Pero lo importante aquí son los resultados, y en el poco tiempo que estuvo el año pasado como piloto titular en el Gran Circo, yo creo que sí demostró que merecía al menos una oportunidad, merecía más tiempo, porque creo que apunta maneras. No sé si como un piloto top de la Fórmula 1, eso ya se verá. En la Fórmula 2 no fue el caso, pero no quiero tampoco utilizar la carta de la Fórmula 2 para juzgar a un piloto, porque ya lo hemos visto con Antonelli, entre otros pilotos en la era moderna, que no han cuajado del todo en la categoría soporte y luego han dado el salto a la Fórmula 1, y el caso ha sido más bien lo contrario, ¿no? Que han rendido muy bien. Así que veremos, la verdad. Tiene ahora 5 carreras por delante hasta Austria, y una vez termine ese periodo de prueba, pues probablemente siga en ese asiento, si lo ha hecho todo perfectamente. Pero mucha presión, la verdad. Yo creo que demasiada presión la que está aplicando el equipo galo, con una política de contratos muy agresiva, creo yo, porque le aplicas básicamente eso, mucha presión al piloto, porque a la mínima que falle van a tener que contratar a otro, y eso creo que va a ser un cachondeo, porque Briatore, vale, 5 carreras a Colapinto, imagínate que te sale rana la jugada, subes a Paul Aron, vas a tener a un total de 4 o 5 pilotos en un año. Eso la verdad es que no es estable, ni mucho menos, no es factible, creo yo, ¿no? Así que, señores, poquito más, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido este movimiento. Yo creo que se avecinaba no dentro de mucho, era cuestión de tiempo. Poquito más, dejar vuestro me gusta y suscribiros a este canal para seguir disfrutando de más actualidad de la Fórmula 1 en cuanto haya noticias. El próximo Gran Premio de Imola la siguiente semana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.